Pues un saludo a todos. La Fundación Puerta de América, desde su nacimiento, siempre ha defendido el protagonismo de la ciudad de Sanlúcar como puerto de salida y de llegada, no solo de la primera vuelta al mundo, sino de todas las expediciones que durante los 2 siglos que duró la carrera de India partieron o regresaron a nuestra tierra. Hoy os voy a explicar cuáles son los argumentos que nosotros manejamos para defender este protagonismo de Sanlúcar en la carrera de Indias. Tenemos que partir un poco más hacia atrás para poder hacernos una idea de conjunto. En 1295 todo esto empieza con la cesión del señorío sobre la ciudad de Sanlúcar por Sancho IV a Guzmán el Bueno por la defensa de la plaza de Tarifa. La ciudad pasa de ser una ciudad de la corona a una ciudad de señorío controlada por una casa ducal, la Casa de Medina Sidonia, que es una de las principales casas señoriales de toda Castilla. La Casa de Medina Sidonia emprende una política de expansión comercial que hace que desde Sanlúcar se establezca un tráfico comercial bastante intenso durante los siglos XIV y XV, con genoveses, con los principales mercados del Mediterráneo, y empezamos a asomarnos al Atlántico. Francos, bretones, flamencos, ingleses, alemanes empiezan a establecer relaciones comerciales con Sanlúcar y con su puerto, haciendo que crezca un comercio que llega a suponer más del 60% de los ingresos que le genera la ciudad a la Casa de Medina Sidonia. Tras el descubrimiento, la corona decide nombrar a un solo puerto para concentrar el control y la fiscalidad de todo el tráfico marítimo que se iba a desarrollar con las flotas de India. Para eso termina decidiéndose por la ciudad de Sevilla, porque era un puerto fluvial que estaba a 124 kilómetros del mar, que tenía una barra que era un problema para poder cruzarla, había que conocer la barra para poder entrar, y permitía que cualquier flota que viniera a atacar esos depósitos donde se iban a almacenar toda esa riqueza, fuera puesta la ciudad sobre aviso. Esas condiciones hicieron que la corona decidiera fijar su central en Sevilla y convierten a Sevilla en la ciudad cosmopolita donde se concentra toda la parte logística, financiera, económica y fiscal de la carrera de India. Pero el río, ese mismo río que le daba esa ventaja a Sevilla, suponía un problema. La navegación por el río tiene el problema del calao, el escaso calao de las aguas. Tenía el problema y sigue teniendo el problema de las corrientes. En el río se alcanzan corrientes de hasta 4 nudos, en naos que podían alcanzar en condiciones óptimas 7 nudos de velocidad, hacían que la embarcación se quedara parada en el mismo sitio. Tenían el problema de los bajos, que por la propia dinámica del río iban cambiando continuamente de lugar, había que conocer el río perfectamente. Y tenían sobre todo también el problema de los meandros, las curvas del río, en unas embarcaciones como eran las naos, que solo podían navegar con vientos a favor. Si doblabas la curva de un meandro tenías que esperar a que cambiara el viento para poder hacer la siguiente curva. Todo esto hace que en fecha tan temprana como 1508, la Casa de Contratación de Sevilla permita el despacho y el aprovisionamiento de todas las escuadras en el puerto de Sanlúcar. Las flotas se preparan, se planifican en Sevilla, pero realmente lo que es el embarque, los bastimentos de las flotas y, por supuesto, el control fiscal se desarrolla en nuestras orillas. La expedición de Magallanes y Elcano, evidentemente, entró también en esta misma forma de operar. De hecho, si acudimos a las fuentes, Pigafetta, el propio Pigafetta, que no fue alguien que se enterara de las cosas porque se las contara a alguien o las leyera, sino está en la expedición desde su partida hasta su regreso, nos dice que la flota la expedición parte de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y que días más tarde bajaron los capitanes por el río en chalupas. Eso significa que los capitanes no estaban embarcados en Sevilla, sino que se añadieron a la expedición en ese plazo de 40 días en el que la expedición terminó de abastecerse, terminó de reclutar a la gente y esperó a que llegaran tanto los capitanes de las naos
como el propio almirante. Magallanes firma su testamento el día 24 en Sevilla. Es difícil hacerse la idea de que una expedición, y más con la importancia que tenía esta, zarpara sin sus capitanes y sin la persona que tenía que dirigirla. Por lo tanto, nosotros consideramos que la fecha de inicio de la expedición es cuando la Armada está realmente ya abastecida, está realmente preparada, cuenta con todos sus hombres y zarpa el 20 de septiembre de la bahía de Sanlúcar. Otro testimonio que tenemos es el propio Pigafetta, cuando dice que gracias a la providencia el 6 de septiembre de 1522 dimos ancla en la bahía de Sanlúcar, y la carta sobre todo que Juan Sebastián Elcano le escribe al emperador el 6 de septiembre de 1522 desde la propia nao Victoria en Sanlúcar de Barrameda. Dentro de los papeles referentes a los pagos de los sueldos de la tripulación, que se conservan en la Casa de Contratación, en el Archivo de Indias de Sevilla, hacen referencia de continuo a un día que denominan el Día de la Vela. Ese Día de la Vela, en esos propios papeles, se identifica con el día en que la flota se da a la vela desde Sanlúcar de Barrameda, o dicen que la flota se da a la vela el 20 de septiembre, lo que supongo que refuerza esa orientación que nosotros le damos a la salida. De todas formas, lo cierto es que Sanlúcar, Sevilla y El Río forman un complejo portuario que en una parte se organiza y se almacena todo lo que va y viene a las Indias, y otra parte sirve como herramienta de Sevilla para alcanzar ese posicionamiento, y esa herramienta no es otra que la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Hay una cita que creo que es la que mejor resume, una cita preciosa que es la que mejor resume el funcionamiento de este complejo, que es de Fray Pedro Bernal en su Caridad Guzmana, y que dice lo siguiente: aqueste puerto opulento, donde arroja el indio avariento cuantas minas desentraña, es la garganta de España, por donde le entra el sustento. En la boca que es su villa, se parte, corta y amasa, y en una y otra barquilla, luego al estómago pasa, que es la espaciosa Sevilla. Un saludo.